El Asperger es una discapacidad por Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, fundador y director de Asperger para Asperger. Bienvenidos al podcast Sintonizando con el Autismo, un espacio de Asperger para Asperger, dirigido por mí, Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, donde se divulga experiencias de mi vida como persona Asperger y la de otros, contribuyendo con una sociedad donde exista mayor diversidad, tolerancia y respeto. De la dificultad al logro recoge las vivencias de un adulto Asperger y cómo una asignatura como la programación de computadores en un momento de dificultad le ha ayudado en su vida a adquirir el paradigma para afrontar el mundo actual como una persona con síndrome de Asperger. Adicionalmente, en el libro, el autor nos brinda 18 valiosas enseñanzas que él mismo ha ido aprendiendo y que generosamente nos las enseña para que otras personas con la condición puedan aprenderlas. De la dificultad al logro brinda la mirada de una persona adulta con un paradigma proactivo, propositivo y útil para padres, familias, maestros, amigos y personas con la condición. De la dificultad al logro, programación de computadores y 18 estrategias que ayudaron a estructurar mentalmente una persona con Asperger, lo consigues en Amazon.com y en Script en Barnes & Nobles. Ya abrimos nuestro club social y educativo virtual de Asperger para Asperger, orientado a jóvenes Asperger entre 7 y 18 años, donde el joven podrá interactuar con otros jóvenes mientras aprende de ciencia, tecnología, humanidades y muchos temas más de la mano de Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, fundador de Asperger para Asperger. Para mayor información, escribir un correo a info@aspergerparaasperger.org. ¿Por qué viajando 40 años por Marte? Lo que he aprendido como Asperger. A través de mis vivencias podrás entender cómo piensa y experimenta una persona con autismo, pero también podrás ver a través de los ojos de alguien que piensa diferente y podrás entender de por qué es necesario un cambio en la sociedad para ser más inclusivos. Viajando 40 años por Marte, lo que he aprendido como Asperger, lo consigues en las diferentes plataformas como Amazon.com, ebook de Apple, Script, Barnes & Noble, Walmart. Hoy les voy a hablar de un tema que es bastante interesante, es digamos que discutido, no es algo que haya una certeza, que es sobre el Asperger y la discapacidad. Muchas veces podemos tomar a la ligera el tema y pensar y hablar del Asperger, de las personas Asperger, TEA, tienen discapacidad. Empezando que hay que recordar que el Asperger se encuentra dentro del espectro del autismo para entender esto, o que es una forma de autismo, ¿vale? Entonces, el espectro del autismo es amplio, tiene diversas condiciones y se clasifica en grados actualmente, pero paralelamente yo les voy a comentar más que todo sobre la condición Asperger, que es con la que fui diagnosticado y a la que me quiero hacer referencia alrededor de este tema de la discapacidad. Es claro que si se habla del espectro del autismo,
una parte del espectro, que son los del grado moderado, grado 2 o grado severo, grado 3, son los que necesitan mayor ayuda por parte de las entidades de salud, por lo que es necesario tener una visión y implementar soluciones a la discapacidad que le permitan tener acceso a los servicios a estas personas. En el grado 1, en el caso del grado 1, las personas Asperger, tenemos el ejemplo de Elon Musk y las autistas de alto funcionamiento, el ejemplo que tenemos es Temple Grandin. Estos últimos pueden necesitar ayuda, estamos hablando de los de alto funcionamiento, autistas de alto funcionamiento, pueden necesitar una ayuda de tipo de terapia de lenguaje cuando son pequeños, etc. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? Existen 6 tipos de discapacidad según el portal Psicología y Mente. Está la discapacidad física, que es la falta de un miembro físico, la discapacidad sensorial, que conlleva a una discapacidad auditiva o visual, la discapacidad intelectual, la que tiene un retraso en el lenguaje o intelecto, la discapacidad psíquica, que tiene un trastorno mental o adaptativo, la discapacidad visceral, la que genera dificultad en la vida de las personas diabetes, por ejemplo, y la discapacidad múltiple, compuesta de varias discapacidades. En este sentido, no tenemos ninguna de estas 6 discapacidades, ya que de todas las formas podemos realizar y alcanzar los objetivos que nos propongamos. Ahora bien, hay unos puntos de discusión aquí que quiero tocar. Por ejemplo, en la discapacidad psíquica podrían discutirla. Sin embargo, le podemos presentar algunos casos de condiciones como ansiedad o depresión, que son colaterales, no propios de la condición, producto de las malas experiencias de la vida, y por ello podríamos necesitar en algunos casos medicación o psicoterapia para superar estos estados. También en el tema de las conductas disruptivas de las personas Asperger, cuando se detecta desde temprana edad, puede enseñarse al pequeño niño a regularlas. Pero cabe aclarar que las famosas pataletas también ocurren en personas que no son Asperger. Además, no todas las personas Asperger presentan las nombradas conductas disruptivas. En el caso de la condición Asperger, tenemos algunos rasgos distintivos de la comunicación, como es el pensamiento literal. Entonces, ¿qué provoca esto? Que tengamos dificultad para entender las bromas, doble sentido, sarcasmo, ironía, que se utilizan normalmente en el lenguaje cotidiano. Sin embargo, este tipo de comunicación lo podemos adquirir, fíjense, lo podemos adquirir de una manera práctica, enseñada de forma explícita, como enseñar matemáticas, por ejemplo, por parte de los padres y los educadores. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? La independencia y la autonomía en los Asperger, en las personas Asperger. Los rasgos de la condición, nos brindan unas ventajas, por ejemplo, personal y profesional. Tenemos capacidad de enfocarnos, ser lógicos, ser detallistas, ser perseverantes, lograr nuestros objetivos personales y profesionales. Entonces, en este sentido, como en la condición Asperger nos impide lograr los objetivos y ser autónomos e independientes, y digamos que solo necesitamos un poco de guía y apoyo, pero es ligera y es diferente a la otra parte del espectro. Entonces, para que no caigamos no podemos caer en la victimización y que necesitamos un trato, por ejemplo, muy especial, porque a la hora de la verdad, a mí me parecería irónico, por ejemplo, que Elon Musk, una de las personas más brillantes que hay en la actualidad, reclame que es un discapacitado y que le respeten sus derechos. A mí me parece que las personas que tienen más necesidades dentro del espectro son las que están en los otros grados del espectro, y por eso pienso que si el Asperger plantea que es una discapacidad, para mí definitivamente no lo es. Entonces, si te gustó, comparte, espero tus comentarios
y nos vemos en un próximo episodio de Sintonizando con el Autismo. Recuerda suscribirte en mis redes sociales, me consigues como Asperger para Asperger. También suscribirte en la plataforma de podcast en la que te encuentres, bien sea Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Podcast, iVoox o YouTube. También te invito a que sigas las publicaciones nuevas en la página www.aspergerparasperger.org. Nos vemos en una próxima publicación y episodio. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte.